Las 10 plagas de Egipto no fueron simples desastres naturales. Cada una de ellas fue una demostración del poder divino del Señor. Representaron un enfrentamiento directo entre el único Dios verdadero y las creencias idolátricas de una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Pero antes de hablar sobre las plagas, es esencial entender el contexto en el que surgieron y el propósito detrás de ellas. El relato comienza con la opresión del pueblo de Israel. Lo que una vez fue un refugio para los descendientes de Jacob se convirtió en una prisión bajo la tiranía de un faraón que no reconocía a José ni sus contribuciones al Egipto de antaño. Los hebreos, bendecidos con un crecimiento exponencial, despertaron el temor del faraón, quien los consideraba una amenaza potencial. Para controlarles, impuso trabajos forzados, obligándolos a construir ciudades como Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más crecían y se fortalecían. Esta resistencia divina fue solo un adelanto del gran propósito de Dios para su pueblo. El faraón, incapaz de someterlos completamente, ordenó un acto atroz: que todo recién nacido varón de los hebreos fuera arrojado al río Nilo. Fue en este contexto de sufrimiento y desesperanza que nació Moisés, el libertador designado por Dios. Moisés fue salvado de la muerte por la compasión de la hija del faraón, que lo adoptó y lo crió como un príncipe en el palacio. Sin embargo, su conexión con su pueblo nunca se rompió. En un acto impulsivo, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, lo que lo llevó a huir al desierto de Madián. Allí, durante 40 años, fue moldeado por Dios en humildad y fortaleza, hasta que recibió un llamado único: liberar a Israel de la esclavitud. Este llamado llegó de forma sobrenatural, a través de una zarza ardiente que no se consumía. Allí, Dios le reveló su nombre: Yo soy el que soy, y su misión. Moisés, aunque inicialmente reacio, aceptó la tarea tras recibir la promesa divina de que Dios estaría con él. Cuando Moisés regresó a Egipto y enfrentó al faraón, el mensaje de Dios fue claro: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, el faraón respondió con arrogancia: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este rechazo marcó el comienzo de un despliegue sin precedentes del poder divino. Las 10 plagas comenzaron con un golpe directo a uno de los mayores símbolos de vida y prosperidad en Egipto, el río Nilo. Convertido en sangre, el río se transformó en una fuente de muerte, afectando la vida diaria y la espiritualidad de los egipcios. Los peces murieron, el agua se volvió inutilizable, y el hedor se extendió por toda la tierra. Esta primera plaga no solo demostraba el dominio de Dios sobre los elementos, sino que también desafiaba a Api, el dios del Nilo, y a los otros dioses que supuestamente protegían la fertilidad y la abundancia. Sin embargo, el faraón permaneció indiferente. La segunda plaga trajo una invasión de ranas, criaturas asociadas con la diosa Eket, símbolo de fertilidad. Lo que alguna vez fue venerado se convirtió en una fuente de desesperación, invadiendo cada rincón de las casas egipcias. Cuando las ranas murieron, su hedor llenó la tierra, pero el faraón, una vez más, endureció su corazón. La tercera plaga, una nube de piojos que surgió del polvo, simbolizó la humillación de los sacerdotes egipcios, quienes, infestados, no podían realizar sus rituales. Incluso los magos del faraón admitieron: esto es el dedo de Dios. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas que afectaron a toda la tierra de Egipto, excepto a Gosén, donde vivían los israelitas. Esta distinción clara entre los egipcios y el pueblo de Dios subrayaba el cuidado divino por su pueblo y la impotencia de los dioses egipcios para proteger a sus adoradores. La resistencia del faraón continuó, y con cada plaga, Dios mostraba su dominio no solo sobre la naturaleza, sino también sobre las creencias y la economía egipcia. La quinta plaga trajo la muerte de los animales, afectando la agricultura y la economía. Las divinidades asociadas con el ganado, como Apis y Hathor, fueron desafiadas, mostrando que su poder era ilusorio. La sexta plaga, úlceras dolorosas, afectó tanto a humanos como a animales. Los magos del faraón, incapaces de soportar el sufrimiento, ni siquiera pudieron presentarse ante Moisés. Esta plaga no solo causó sufrimiento físico, sino que también marcó la derrota de los dioses de la medicina y la sanación adorados en Egipto. Dios había declarado que endurecería el corazón del faraón para multiplicar sus maravillas y mostrar su poder no solo a Egipto, sino al mundo entero. Cada plaga fue un juicio directo contra los ídolos de Egipto, revelando que el Señor es el único Dios verdadero. Las últimas plagas que cayeron sobre Egipto fueron más intensas, llevando a la nación al borde del colapso total. Con cada manifestación del poder divino,
El Señor dejó en claro que no había fuerza, Dios ni imperio que pudiera resistir su voluntad. La séptima plaga marcó un cambio significativo. Dios envió una tormenta de granizo y fuego, algo nunca antes visto en Egipto. Moisés, obedeciendo la instrucción divina, levantó su vara hacia el cielo, y el Señor desató la devastación. La tormenta destruyó cultivos, árboles y todo lo que quedaba expuesto. Incluso el ganado que no había sido resguardado murió. El simbolismo de esta plaga era claro. Nat, la diosa del cielo, y Set, el dios de las tormentas, fueron impotentes ante el poder del Creador. Por primera vez, el faraón reconoció su pecado, declarando: «El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos impíos». Pero, como en ocasiones anteriores, este reconocimiento no fue sincero. Apenas cesó la tormenta, su corazón volvió a endurecerse. La octava plaga trajo enjambres de langostas que cubrieron el cielo y la tierra. Devastaron todo lo que había sobrevivido al granizo, dejando a Egipto en un estado de hambre y desesperación. Este ataque directo a la economía del país demostró que ni Osiris, el dios de la vegetación, ni Isis, la protectora de las cosechas, podían salvar a su pueblo. Los consejeros del faraón imploraron que dejara ir a los israelitas. «¿No te das cuenta de que Egipto está destruido?», le dijeron. Pero el faraón seguía obstinado. Intentó negociar con Moisés, proponiendo que solo los hombres fueran a adorar al Señor, mientras las mujeres y los niños permanecieran como garantía. Moisés rechazó la oferta, reafirmando que la liberación debía incluir a todo el pueblo de Dios. La novena plaga trajo 3 días de oscuridad total, una tiniebla tan densa que los egipcios no podían moverse ni ver a quienes estaban cerca. Este golpe final contra Ra, el dios del sol, y contra la misma identidad divina del faraón, mostró la supremacía absoluta del Señor. Mientras Egipto permanecía en completa oscuridad, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, había luz. Esta clara distinción subrayó que el juicio de Dios era específico, dirigido contra los opresores, mientras su pueblo permanecía bajo su protección. El faraón intentó una vez más negociar, proponiendo que los israelitas fueran libres, pero que dejaran atrás su ganado. Moisés, firme en su misión, respondió: «Ni una pezuña quedará atrás». La negativa del faraón selló el destino de Egipto. La 10ª y última plaga fue la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Este juicio alcanzó a cada hogar egipcio, desde el palacio del faraón hasta las casas más humildes. Antes de que la plaga cayera, Dios instruyó a Moisés a instituir la primera Pascua, un acto de fe y obediencia que marcaría la redención del pueblo de Israel. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto, pintar con su sangre los marcos de sus puertas y comer su carne con panés sin levadura y hierbas amargas. Este acto no solo los protegería del juicio, sino que también serviría como un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. A la medianoche, el Señor pasó por Egipto, y todos los primogénitos murieron. El clamor que se levantó en la nación fue indescriptible. El faraón, finalmente derrotado, llamó a Moisés y a Aarón en la noche y les dijo: «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor, como han dicho. Llévense también sus ovejas y su ganado, y bendíganme también a mí». Esa noche, los israelitas salieron de Egipto apresuradamente, llevando consigo las riquezas que los egipcios les entregaron en su desesperación. La Pascua se convirtió en un memorial perpetuo de la liberación de Dios, un recordatorio de que Él es fiel a su promesa y poderoso para salvar. Las 10 plagas de Egipto nos enseñan verdades profundas sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad. Primero, vemos que Dios es justo. Aunque su paciencia es grande, no deja el pecado impune. Cada plaga fue un juicio directo contra la idolatría y la arrogancia de Egipto, mostrando que no hay otro Dios como el Señor. En segundo lugar, las plagas revelan la gracia de Dios. Antes de cada juicio, el faraón tuvo la oportunidad de arrepentirse. Aunque persistió en su rebeldía, Dios mostró su misericordia al proteger a los israelitas y al proveer un camino de salvación a través de la Pascua. Finalmente, las plagas nos apuntan a una redención mayor. Así como el pueblo de Israel fue liberado por la sangre del Cordero, nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Esta conexión entre la Pascua y el sacrificio de Jesús nos recuerda que la salvación es un acto de gracia divina, accesible a todos los que creen y obedecen. Hoy, el mensaje de las plagas sigue siendo relevante. Nos llama a examinar nuestros corazones, a abandonar la idolatría y a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas.
Así como el faraón tuvo que enfrentarse al poder de Dios, nosotros también debemos decidir si rendiremos nuestras vidas a Él o si resistiremos, enfrentando las consecuencias de nuestra rebelión. Las plagas terminaron, pero el propósito de Dios continúa. Él sigue llamándonos a una relación con Él, marcada por la fe, la obediencia y la esperanza de la vida eterna. ¿Responderemos a su llamado? Si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte esta historia con alguien más. Declara tu fe en los comentarios escribiendo amén, y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del Evangelio. Que la gracia de Dios te acompañe y fortalezca en cada paso de tu vida.